En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenos días, mi nombre es Camila del Villar, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo y me alegra darles la bienvenida a la charla Investigar y visibilizar el tráfico de especies y madera, una actividad organizada por la Fundación Gabo y la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa de WCS y WWF con financiamiento de la Unión Europea. Este encuentro se realiza en el marco de la convocatoria del taller virtual Cobertura de Tráfico de Fauna Silvestre y Madera, un espacio de formación que busca brindar herramientas y recursos útiles para periodistas comprometidos con el medio ambiente que hablen español y trabajen en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. La convocatoria se encuentra abierta en la página de la Fundación Gabo hasta el 30 de octubre y hay 20 cupos disponibles. Los invitamos a postular. En esta mañana, 3 periodistas reconocidos por su trayectoria en temas ambientales conversarán acerca de algunos de los temas que se abordarán en el taller. Pero antes, escucharemos unos mensajes de Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en Perú, Giovanna Murillo, directora de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, y Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo. Muy buenos días. Muy buenos días, señor embajador. Le concedo la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Y para mí es un enorme placer, un gran gusto estar aquí con todos ustedes y poder dirigirles unas palabras. La Unión Europea se congratula de poder asociarse con la Alianza para la Fauna Silvestre y los Bosques y apoyando a nuestros socios, a la Fundación Gabo, al WCS, WWF. Es un gran placer poder contribuir a este evento de hoy.
Y lo digo desde la perspectiva de la Unión Europea porque nosotros estamos convencidos de que esta problemática, el tráfico ilegal de especies silvestres y de madera, es algo que nos afecta a todos. Y la verdad es que en circunstancias normales, donde estaríamos en una sala todos juntos hablando de este tema, pues yo os hablaría de la importancia que tiene todo esto, pero ahora creo que sobran las palabras. Veis la situación en la que estamos, ¿no? Vemos la situación provocada por esta pandemia. Todos conocemos, además, el origen de esta pandemia y podrán haber otras, ¿no? Ha sido a través del contacto, ¿no?, de los seres humanos con especies silvestres, con especies tropicales, precisamente a través de la presión que le ponemos a la biodiversidad, a través de actividades humanas, no solo legales, pero también ilegales. Y, de hecho, vais a estar hablando de actividades ilegales que ponen una presión enorme sobre la biodiversidad, que ponen en peligro mismo la biodiversidad, la permanencia de especies silvestres, de los bosques, y todo eso tiene consecuencias. Y lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, ¿no? Y esto es una llamada de atención y creo que por eso es importante el trabajo que realizan los periodistas, el trabajo de la prensa para, por un lado, por supuesto, alertar sobre los peligros, para colaborar también con la policía, con las autoridades, para facilitar que se pueda luchar contra ese tráfico ilegal, pero también para educar a la ciudadanía. Es fundamental, por eso, la labor del periodismo, para que la gente entienda, y eso que la gente tiene que entenderlo. Veis la situación en la que nos encontramos, ¿no?, con esta pandemia, con el aislamiento, la cuarentena, ¿verdad?, que está afectando a todo el mundo, ¿no? Y, por lo tanto, hay que recordar eso, que la presión que le ponemos a la naturaleza, a la biodiversidad, la desaparición de la biodiversidad es un peligro para todos nosotros. Desde Europa, por eso, colaboramos con esta actividad, pero también queremos recordar que nosotros, desde Europa, y esto es un mensaje importante que quiero recordar a todos, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por integrar a la biodiversidad, la protección de la biodiversidad dentro de nuestra ecuación de competitividad económica. Nosotros pensamos que es posible no solo luchar contra la destrucción de la biodiversidad, pero que la preservación de la naturaleza sea un elemento de desarrollo económico. Puede serlo, tiene que serlo. Y desde luego en esta región, la región amazónica, ¿no?, donde la riqueza de la biodiversidad puede tener un valor positivo desde el punto de vista económico. En Europa hemos lanzado lo que llamamos un gran pacto verde que implica la transformación de nuestro modelo de producción, de consumo, el modelo también de incentivos públicos para que las empresas, la economía, los consumidores se adapten, ¿no? Y la protección de esta biodiversidad, que incluye también la lucha contra los tráficos ilegales de especies silvestres y de bosques, todo esto forme parte de esta transformación económica. Por lo tanto, esta actividad, como la de hoy, que lanza además el taller de periodismo, ¿no?, al que se ha hecho alusión anteriormente, que tendrá lugar en noviembre, forma parte de todo este esfuerzo común, global. Y cuando digo global, una vez más, repito, en qué situación nos encontramos todos en todo el planeta. Y, por lo tanto, nos alegra mucho poder contribuir a esta actividad. Una vez más, de la mano de unos socios formidables que han demostrado su compromiso con la preservación de la naturaleza, sobre todo en esta región amazónica, y que nosotros desde Europa vemos como un patrimonio común de la humanidad. Y, por lo tanto, todo lo que podamos hacer para contribuir a preservar esta parte de nuestro planeta tan importante, lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, yo les animo a que sigan contribuyendo con esta actividad, que se apunten a estos cursos que se van a organizar en noviembre y, desde luego, subrayar la importancia de la labor periodística. Muchas gracias y enhorabuena por esta actividad. Buenos días con todos. Mi nombre es Giovanna Murillo. Soy la coordinadora regional de tráfico de vida silvestre de la organización Wildlife Conservation Society. A la vez la directora de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, que es una iniciativa regional liderada por WCS y WWF, la cual llevamos gracias al financiamiento de la Unión Europea. Y justamente es importante mencionar que este esfuerzo se vincula a la implementación de la Estrategia de Biodiversidad de Europa. Como contexto, yo quiero mencionarles algunos datos importantes que motivan las acciones de la Alianza
Y como punto inicial es reconocer y valorar la biodiversidad de nuestros países. Sin embargo, existen amenazas comunes en países andinos amazónicos como la extracción ilegal y no sostenible de la fauna silvestre y de madera. También es importante mencionar que la alianza busca mejorar el involucramiento de la sociedad civil para fortalecer el cumplimiento de la ley, así como la cooperación entre las autoridades y los países andinos amazónicos para combatir el tráfico de fauna silvestre y madera en los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, incluyendo zonas de frontera con Brasil. La siguiente, por favor. Listo, sí, perfecto. Como les mencionaba al inicio, existen distintas amenazas que son comunes para los países andinos amazónicos, como la extracción ilegal y no sostenible de la fauna silvestre que pone en riesgo nuestros recursos. La que sigue, por favor. Como mencionaba también, nosotros estamos implementando una alianza gracias al soporte financiero de la Unión Europea, donde se unen dos aliados, WCS y WWF. Es una alianza regional que tiene un alcance en los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y las dos trifronteras con Brasil. Y nosotros lo que buscamos es mejorar el involucramiento de la sociedad civil para fortalecer el cumplimiento de la ley, así como la cooperación con otras socios como autoridades y la misma sociedad civil. La que sigue, por favor. Justamente durante la implementación de la alianza tenemos distintos actores que son claves para lograr los objetivos y el impacto que estamos buscando como alianza. Y justamente en todas estas acciones, estos actores importantes son tanto la sociedad civil como las autoridades, que son pieza clave para hacer frente al tráfico de fauna y de madera. La que sigue, por favor. Finalmente, quiero mencionar que como alianza buscamos articular esfuerzos y dentro de estos esfuerzos está el rol de los medios de comunicación y distintos socios como periodistas que son claves dentro de esta necesidad de brindar información y dar a conocer la situación actual sobre la que enfrentamos por el problema de tráfico de fauna y madera. Y esto es importante para poder lograr el involucramiento de la sociedad civil y también generar cambios de actitud que ayuden a reducir el problema que viene enfrentando en nuestros países en la región. Muchas gracias. Hola, yo soy Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación GAO, y primero quiero celebrar el ser socios ahora de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, junto con dos entidades magníficas como WCS, WWF y el apoyo fundamental de la Unión Europea. Este año es un año en el que la agenda relacionada con periodismo, temas ambientales, ha subido mucho de importancia en la Fundación. Así como tenemos cada vez más actividades virtuales, estamos orientados cada vez más a promover la colaboración periodística entre colegas de distintos países en materia ambiental. Hemos tenido trabajos sobre innovación en periodismo ambiental, seminarios sobre cobertura de temas como las incidencias forestales, el reciclaje inclusivo, la crisis del agua, e hicimos un ciclo de charlas bilingües de la mano del Pulitzer Center sobre la cobertura periodística de la crisis ambiental con periodistas de 12 países y miles de seguidores del otro lado. Ahora estamos encantados de abrir este nuevo espacio. Esta colaboración se abre hoy con la charla, pero va a tener un momento muy especial en el mes de noviembre cuando hagamos el taller al que queremos invitarlos a aplicar. Y decir que la importancia del tema ha quedado perfectamente planteada por quienes me antecedieron el uso de la palabra.
Y yo solo quiero decir que en esto, esa importancia desde el punto de vista, digamos, estrictamente ambiental, también tiene otros componentes que son claves desde el punto de vista social y político. Tiene que ver con las comunidades, por ejemplo, y estoy seguro que alguien como Joseph Zárate va a tocar ese punto. Tiene que ver con la política. En Colombia, por ejemplo, el saqueo de especies maderables silvestres es terriblemente fuerte, importante en distintas zonas del país y está asociado muchas veces a fenómenos como negocios ilegales relacionados con paramilitarismo y con distintas formas de violencia y extractividad ilegal en nuestro contexto. Estoy seguro que Cristina también, Castro también tocará ese punto y que Roberto Navia tendrá otras historias desde la perspectiva boliviana para que nos demos cuenta que este no es un tema solamente, digamos, que se hace desde la perspectiva de la conservación. Es un tema que está creciendo en la agenda social, política y económica de nuestros países en importancia. Yo quiero decirles que nuestro compromiso es, se va a mantener, vamos a volver a tocar, el año pasado lo tocamos en el Festival Gao. Yo quiero invitarlos a que este año, de fines de noviembre y principios de noviembre, todos los que nos siguen participen en el Festival Gao, que tendrá acceso libre y gratuito, y el tema que nos ocupa hoy va a ser uno de los temas de la agenda. Recordar que nuestro premio, 12 trabajos con historias relacionadas con temas ambientales han sido reconocidos como finalistas o ganadores, incluyendo justamente el trabajo de Joseph Zárate y el trabajo de Cristina Castro. Finalmente, reiterarles que tenemos por delante un trabajo, como lo señaló el embajador, que tiene que ver con alertar, que tiene que ver con concientizar, que tiene que ver con ayudar a educar a la población, pero lo vamos a hacer siempre desde la perspectiva del periodismo, o por lo menos incentivando esa perspectiva, y es la preocupación por trabajar con hechos, por investigar, por contar bien las historias, y creemos que esa es la mejor manera, al lado, digamos, de las campañas que se hagan, de las campañas de educación pública, de las campañas pedagógicas. El periodismo tiene un papel que hacer con la inteligencia y con el sentido de los ciudadanos respecto a la protección y la salvaguardia de su, digamos, de las condiciones que hacen que su vida sea mejor y que su bienestar y sus recursos se protejan. Estamos amenazados, tenemos que unirnos y la Fundación Gao buscará desde su campo de actuación que los periodistas trabajen y se ocupen cada vez más de un tema que consideramos esencial para el futuro de nuestros países, especialmente los que forman esta cuenca o zona amazónica andina, que es objeto del trabajo de la Alianza por la fauna silvestre y por los bosques. Bienvenidos a la charla que sigamos, vamos a escucharla. Muchas gracias. Adelante, Camila. Muchas gracias, embajador Giovanna y Jaime. Ha sido un placer contar con esa introducción y ese contexto. Ahora tengo el gusto de presentarles a los panelistas de la charla que nos convoca en esta mañana. Investigar y visibilizar el tráfico de especies silvestres y madera. Con nosotros estará María Cristina Castro, directora general de Revista Semana, y quien hace más de 10 años trabaja como periodista y directora de distintas secciones de este medio, donde comenzó como periodista ambiental. También Cristina hace parte de un equipo que ha sido 2 veces finalista del Premio Gao en la categoría Innovación por sus especiales en temas ambientales.
Con nosotros también está Roberto Navía, es escritor, periodista, productor de documentales, maestro de periodismo y catedrático de posgrado. Ha sido 2 veces ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España y también del Premio Internacional de Periodismo Ortega y Gasset. En 2015 fue finalista del Premio Gabo en la categoría texto y también hace unos meses recientemente publicó su último libro, Pecado Original, Desde el Purgatorio. Joseph Zárate es periodista, escritor y editor de periodismo. Fue ganador del Premio Gabo en 2018 por la categoría texto por su trabajo Un niño manchado de petróleo. Recibió el Premio Ortega y Gasset en 2016 a la mejor historia o investigación periodística. Y en 2012 fue escogido por la Fundación Gabo como parte de la nueva generación de nuevos cronistas de Indias. Fue subeditor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde y ha colaborado con distintos medios como el New York Times, Altair, 5W, Kill City y Ojo Público. En 2019 publicó Guerras de Interior, una colección de crónicas sobre la explotación de recursos como la madera, el oro y el petróleo. Ahora los dejo con María Cristina, quien va a acompañarnos guiando esta conversación, donde veremos algunos trabajos de los periodistas que son referentes de la cobertura de estos temas ambientales, sobre todo el tema del tráfico de especies silvestres y madera. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos, en especial a los 2 grandes periodistas que me acompañan en esta mañana, Roberto Navia, Joseph Zárate, personas que pues todos los que hemos asistido a tantos momentos tan esenciales de nuestra vida que nos ha convocado la Fundación Gabo, pues conocemos porque como bien acaba pues de escribirnos, hemos sido pues partícipes de este festival durante muchísimos años. Y yo pues antes de dar inicio a la charla quisiera hacer también una pequeña introducción para decirles a los que están pues conectados aquí que quizás no saben lo valioso y lo importante que es para los periodistas latinoamericanos la Fundación Gabo. En estos 7 meses que muchos de nosotros pues llevamos confinados, no sé si Joseph y Roberto, pero en Colombia pues nosotros llevamos más de 6 meses en la casa, pues a todos se nos ha alborotado muchísimo la nostalgia y en mi caso pues sobre todo a Facebook, que por estos días me manda todos los días como mis mejores recuerdos el Festival de Medellín. Y yo quiero dar las gracias muy especialmente a Jaime Abello porque durante muchísimos años nosotros hemos tenido en ese festival el momento en el que quizás nos sentimos más orgullosos al año de ser periodistas. Yo estuve como finalista cuando Joseph ganó ese año y yo leí su historia y yo creo que al periodismo le hacen falta esos momentos de inspiración como es esta charla y como es ese encuentro que tenemos en Medellín con la Fundación Gabo, y yo veo como las fotos de las veces que nosotros 3 hemos participado en la maratón de las mejores historias, que hemos escuchado a los grandes del periodismo de América Latina, y siento pues que sea esta charla una oportunidad para agradecerte, Jaime, una vez más por ser el alma de esos encuentros, por mantenernos conectados, por mantenernos inspirados. También pues quiero darle las gracias al embajador Diego Mellado de la Unión Europea, no solo por esta charla, sino porque, por ejemplo, en Semana, y uno de los pues, grandes trabajos que nosotros hemos podido llevar a Gabo no habrían sido posibles sin la colaboración de los países de la Unión Europea. Nosotros, pues, quienes hacemos periodismo ambiental, a quienes eso nos hace enormemente felices y a quienes nos apasiona hacer ese tipo de cubrimientos, pues sabemos lo costoso, lo difícil, lo demorado que es poder hacer pues muchas de estas investigaciones que sé que seguramente también les ha pasado a mis colegas de este panel, pero que en el caso de Semana no habrían sido posibles sin la ayuda de países como los noruegos, como los holandeses, que han estado con nosotros, que nos han dado acceso a muchas cosas que no hubiéramos tenido sin ellos y que le han pues dado como una garantía también de independencia a estas investigaciones que hemos hecho y que han sido pues premiadas no solamente por el Festival Gabo, sino por otras organizaciones. Y pues a la organización WCS y WWF, quizás pues son las fuentes, digamos, más queridas por quienes cubrimos medio ambiente y que pues nos han permitido también tener acceso a muchas cosas que normalmente no tendríamos. Esto pues, perdón, como robarles estos primeros minutos para el panel, pero tenía como un gran interés en poder poner en contexto esta charla que nos reúne y este momento pues tan importante que nos reúne tan en la distancia. Decirles que me parece pues muy conmovedor, Joseph y Roberto, que estemos conectados desde 3 países, hablando de temas que nos han unido durante
tanto tiempo. Nosotros habíamos hablado pues antes de comenzar esta charla que quisiéramos es hablar de lo que más nos gusta hacer, que son nuestros trabajos. Yo quisiera comenzar con Roberto, preguntándole por uno pues, de los trabajos que pues, ha sido más valioso en tu vida periodística ambiental, que es el haber reconstruido esta historia de cómo la mafia vende en Bolivia los colmillos del jaguar. Y quisiera preguntarte cómo llegas a esta historia, cómo, digamos, decides darle ese despliegue tan grande y ese trabajo que se nota pues te duró meses. Muchas gracias, María Cristina. Es un gusto estar en este conversatorio. Un gran saludo para Joseph. Lo sabroso es que yo conocí los trabajos de ustedes, los había leído y ahora los puedo saludar a través de esta tecnología. Así que es maravilloso el poder que tiene la narrativa. Muchas gracias a Jaime Abello por la invitación. Para mí es un honor. Todo lo que haga la Fundación Gabo para mí es un enorme privilegio, es parte importante en mi formación que ya viene desde hace muchísimo tiempo. He participado en cursos, tengo grandes amigos en la Fundación y para mí eso es una fiesta enorme. Muchísimas gracias entonces y bueno, un poco para responder a esta pregunta importante, María Cristina, mientras estamos nosotros en el conversatorio, en Bolivia, lamentablemente, el bosque está en riesgo, el bosque se está quemando, existen por lo menos 50 incendios en todo el país. La selva se está quemando desde agosto y ya van como 1,5 millones de hectáreas que se han convertido en cenizas. Muchísimos animales han muerto, varias especies de plantas se han convertido en carbón. Y lamentablemente esto no es nuevo, ya el año pasado se han quemado más de 5,5 millones de hectáreas. Es una realidad durísima, recurrente, muy dolorosa, que se suma ya al tráfico de animales silvestres, al tráfico de la madera. Entonces estamos hablando de que vivimos en un momento muy difícil, muy durísimo. Yo vengo abordando la problemática del tráfico de los colmillos de jaguar, por lo menos desde hace 3 años, cuando yo me internaba por otros reportajes en los pueblos que están muy cerquita de la selva, me venían pasando el dato de que estaban matando jaguares, de que les estaban arrancando los colmillos. Y entonces yo empiezo a realizar una investigación, obviamente que silenciosa, desde casa, desde la redacción, cuando visitaba y lo hacía a hurtadillas porque abordaba otros problemas que eran también galopantes en la realidad nacional. Entonces, cuando ya tengo todo atado, cuando esa realidad yo la puedo contrastar, lamentablemente voy comprobando que todo era real, ya procedo a realizar una investigación de trabajo de campo, me interno en la Amazonía boliviana, visito pueblos, hago un viaje por tierra por lo menos 10 zonas donde venían ocurriendo esta matanza y no ha sido fácil, ha sido un trabajo bastante difícil, buscar partes, contraparte, realizar la investigación, encontrar entrevistas de primera mano, hablar con cazadores, meterme en el estómago de la bestia, después hacer un recorrido hasta encontrar a quienes estaban siendo acusados, ciudadanos chinos. Entonces ha sido un trabajo de meses, incluso que duró más de 1 año. Entonces pasa por ahí, después ordenar toda esa investigación, escribirla, narrarla. No nos olvidemos que justamente la fuerza de la crónica pasa por mirar, por investigar, por escribir sobre los verdaderos problemas de la humanidad. Y yo siento que el problema por el que está atravesando el ecosistema, la fauna, la flora y el tráfico de madera es un gran problema en este tiempo. Entonces, todo pasa por tener los 5 o los 6 sentidos despiertos para detectar estos problemas. Yo los fui detectando a lo largo de otras visitas y obviamente después contarlo todo, contarlo bien, realizar un trabajo de campo durísimo, buscar espacios para hacer el periodismo de investigación. Se requieren 2 cosas primordiales, que es el tiempo y que son los recursos. Casi nunca se tiene eso. Entonces, el tiempo uno tiene que buscarlo,
tiene que acudir incluso los fines de semana o en las vacaciones, o buscar financiamientos o cofinanciamientos. En el caso de la investigación que realicé, tuve el gran apoyo de Mongabay Latam, que eso ayudó bastante para poder costear una investigación que no fue fácil, requirió muchísimo tiempo y obviamente desvelos, pero que obviamente el tema dio resultado. Fue tan maravilloso que después de la investigación se generó una especie de apego de la ciudad, de la sociedad, de los artistas plásticos, de los pintores. Se formaron grupos de la ciudadanía, se creó el llanto del jaguar, los pintores crearon la ruta del jaguar, etcétera, etcétera. Se exigió a nivel nacional y a las autoridades que hagan algo. Algunos sectores del gobierno realizaron una gran batida después, y en pleno centro de la ciudad se encontraron a dos ciudadanos chinos que portaban en un restaurante de pollo justamente más de 180 piezas de colmillos de jaguar. Se los detuvo, hubo una gran investigación, se llevó a cabo un proceso judicial que demoró meses, se llevaron más de 20 sesiones y después los sentenciaron a 3 y a 4 años de prisión, 3 a ella, a la súbdita china, y 4 a él. Tengo entendido que uno de ellos está prófugo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que se sentó jurisprudencia. Esta investigación tocó las fronteras de otros países y tengo entendido que otros colegas han realizado valiosísimas investigaciones. Entonces el tema pasa por ahí. Ha sido uno de mis trabajos más redondos, que ha tenido efectos inmediatos, que ha sido galardonado con el Rey de España, pero más allá de eso, lo importante es que ha tenido una vitrina para que esta investigación logre convertirse en una cruzada nacional e internacional, María Cristina. Entonces, pasa por ahí, pero obviamente esto es muy poco, hay muchas cosas por hacer. Tengo entendido, porque yo sigo investigando, que la matanza continúa. Lamentablemente, además de la matanza, existen otros enemigos, como los mismos hacendados, que acuden a ellos porque obviamente los jaguares que se ven disminuidos en su territorio salen a buscar comida hacia las haciendas. Y ahora, ni qué decir con estos incendios, con este mega incendio que cada día los tiene más arrinconados. Sumado a eso, lo que está ocurriendo con la matanza del gran felino de América, es una situación muy catastrófica. Por eso el interés y la recomendación siempre es que nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, no publiquemos solamente noticias como las de ahora. Por ejemplo, el tema de los incendios está saliendo en muchos medios de comunicación, pero cuando el fuego se apaga, creo que debemos acudir justamente más que nunca para ya no solamente informar noticias o coyunturas, sino hacer un trabajo de investigación verdadero, convierta en un tema de agenda de todos los medios de comunicación, que ocupe portadas, y obviamente que no nos consolemos solamente con mostrar la noticia y el qué, sino el por qué está ocurriendo eso, y siempre tocar las puertas del poder para que se pueda hacer algo. No nos olvidemos que el año pasado, por ejemplo, con el tema de los incendios, ha sido un tema, una punta de lanza que le ha costado la presidencia a Evo Morales, porque obviamente se le cuestionaba por qué no hacía nada contra los incendios. Se aprobaron muchas leyes que incentivaban el inicio de los incendios, pero lamentablemente a meses de que él ya no está, o más de un año de que ya no está en el poder, esas leyes siguen vigentes y el problema de los incendios está ahí. El problema del tráfico de colmillos continúa galopante, y el bosque no solamente está siendo herido a través de los traficantes que acuden a ellos incluso con drones para poder poner en práctica todo un regimiento ilegal, sino que ahora nuestros bosques se están quemando, se están convirtiendo en cenizas. Roberto, yo creo que una de las cosas más a destacar del trabajo tuyo, a pesar, pues, además de la gran narración, de esa gran combinación de todos los elementos, pues, de videos, de infografía, de un texto precioso, es entender que estas historias ambientales, pues, lejos de ser como historias que no tienen
digamos, elementos de mucha carne, como piensa mucha gente, que el periodismo ambiental es simplemente como uno hacer registros de especies maravillosas, pues lo que hay es unas historias de crimen muy duro. Y en este trabajo que tú tienes, pues verdaderamente es que está como lo peor de la criminalidad, o sea, porque es personas que están dispuestas a torturar a un animal por vender un colmillo que tú cuentas, pues tiene un precio muchísimo mayor que el de la cocaína, y haces pues como estas escenas que finalmente le terminan a uno demostrando que pues no solo es una historia ambiental, sino que pues es una historia de un crimen transnacional que tú estás denunciando en esa historia. Y quisiera antes pues de darte paso nuevamente, pasar a una historia de Joseph, que también es una historia de un crimen, que es pues una historia que él titula El hombre que eligió el bosque y lo asesinaron, y que cuenta pues ese drama tan conmovedor, tan aterrador que hay detrás del asesinato de las personas que cuidan el bosque, en un texto también maravilloso. Y quisiera preguntarse, Joseph, ¿cómo llegas también a esta historia? Sí, bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Roberto, un honor de verdad que compartir este espacio virtual con ustedes. Una vez más también agradecer a la Fundación, a Jaime y a todo el equipo, ¿no? que siempre hace lo posible, que incluso en situaciones tan críticas como esta, nos impulse a todos nosotros a seguir haciendo periodismo, ¿no? Respecto a la historia que mencionaste, Cristina, esta historia fue publicada en el año 2014 en la revista Etiqueta Verde, que era una revista que en su momento editaba Eliezer Budasov, quien ahora es editor en El País, editor de proyectos especiales, y Julio Villanueva Chan, que es el fundador de la revista Etiqueta Negra, y también yo era el editor de Etiqueta Verde en su momento. Entonces, la revista, pues, publicaba perfiles, crónicas, que sobre todo estaban concentradas en historias de corte ambiental, ¿no? Medioambiental, ¿no? Entonces, una de las historias que tuvo mucha importancia para la revista fue este perfil que escribí durante más o menos 4 meses sobre un líder ayaninka, un hombre llamado Edwin Chota, que él nació en una ciudad de la selva peruana. Él era electricista, ¿no? Un hombre al cual le gustaba mucho la música disco, le gustaba mucho andar siempre bien vestido, con la camisa bien planchada, los zapatos bien lustrados, un tipo encantador, bromista, ¿no? Muy carismático, que en su momento él pues viajó, hizo una serie de viajes a la selva y se enamoró de ese lugar, se enamoró de una mujer de la selva, una mujer indígena, ayaninka, y decidió mudarse, dejar su vida en la ciudad y mudarse a la selva amazónica, ¿no? Y en una comunidad llamada Sahueto, que está ubicada muy cerca de la frontera con Brasil, este hombre, pues, como era el único que sabía leer y escribir, la comunidad que lo había adoptado también como un miembro ayaninka, decide convertirlo en su líder, ¿no? Porque ellos estaban buscando legalizar la tierra sobre la cual ellos vivían, el bosque sobre el cual ellos vivían, ¿no? En el Perú hay cientos de comunidades amazónicas que desgraciadamente no tienen su título de propiedad, ¿no? De ese territorio que habitan durante siglos, ¿no? Entonces, Edwin Chota, frente a esto, se da cuenta pues que era necesario utilizar el conocimiento, ¿verdad?, de leyes, de los mapas, ¿verdad?, para poder exigir ante el Estado la legalización de sus tierras. ¿Y por qué? Porque durante, digamos, décadas, las mafias de la madera habían de alguna manera obligado a las comunidades a talar árboles, sobre todo los árboles que tienen mayor valor económico, ¿no? Cedro, caoba y entre otras especies también indígenas, a cambio pues de un pago, ¿no? Muchas de esas comunidades trabajaban en condiciones casi como esclavitud, ¿no? Entonces, era una situación que a Edwin Chota lo enervaba, lo sublevaba, y durante 12 años de su vida, él organizó y capacitó a los líderes de la comunidad para poder enfrentar a estas mafias, a través de las leyes, pero también a través
de ellos habían armado como una especie de rondas, ¿verdad? Unas patrullas indígenas que iban vigilando, iban monitoreando el bosque y pues iban muchas veces también con sus escopetas, con sus arcos, flechas, para poder vigilar, ¿no? Que no entren más los taladores, los traficantes de madera, ¿no? Y durante 12 años vive de esa manera, enfrentando a estos traficantes, hasta que cuando él por fin consigue que las autoridades forestales del Perú vayan a visitar esa localidad, cuando por fin consigue eso, los traficantes lo asesinan, ¿no? Lo emboscan le ponen una emboscada y lo asesinan a él junto con otros 3 líderes ayánicas y dejan pues sus cuerpos tirados ahí junto a una quebrada donde los animales del bosque pues se devoran sus cuerpos, ¿no? Una tragedia muy que resonó en su momento en los medios noticiosos, pero en mi país, desgraciadamente, sobre todo hasta hace algunos años, la cobertura que se le da a los conflictos en las zonas indígenas, a los conflictos medioambientales, a este tipo de tragedias siempre es de una manera muy superficial. Muchas veces no se sabe muy bien quién fue ese hombre que murió en ese lugar, ese hombre ayáninca indígena, ¿no? Entonces, lo que yo intenté hacer a través de esta historia es poder reconstruir y poder conocer quién fue en realidad este hombre, ¿no? Cuando su muerte se anunció por las noticias, pues ni siquiera a veces se mencionaba su nombre o no se sabía muy bien, digamos, las razones por las que había muerto. Muchas veces se decía, pues sí, que estaba traficando droga o que era un traficante de madera también. O sea, había como muchos rumores. Entonces yo viajé hasta la zona, entrevisté a su viuda, a sus vecinos, a la gente que lo conoció, a las autoridades forestales, para poder hacer este perfil y poder responder una pregunta que para mí era importante, ¿no? O sea, ¿por qué este hombre, habiendo nacido en la ciudad, habiéndose criado bajo otra cultura, otros códigos culturales, qué pasó dentro de él, ¿no? ¿Qué pasó en su mundo interior, en su mente, ¿no? Para poder mudarse a ese lugar inhóspito en la selva, adoptar esa cultura que no era la suya de nacimiento como propia, ¿no? Y arriesgar su vida por el bosque, ¿no? Por un conjunto de árboles, si podríamos llamarlo de manera objetiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace que dentro de esta persona, de este ser humano, hay esa pulsión, esa urgencia de defender el bosque, ¿no? Y es una pregunta que para mí era muy importante, ¿no? Porque en el Perú, como en el resto de Latinoamérica, siempre la cultura occidental ha mirado el mundo indígena por sobre el hombro, ¿no? Se le ha colocado a las comunidades indígenas en un lugar por debajo de lo que debería ser los ciudadanos, ¿no? Como algo inferior, como algo atrasado, como algo que va muchas veces, que va pues, que no coincide con la idea de progreso que tenemos, ¿no? En cambio, este hombre, siendo de la ciudad, él decide ser indígena, ¿no? Abrazar, decir, yo soy indígena, ¿no? Eso para mí es muy potente, ¿no? En una cultura racista, discriminadora contra los pueblos indígenas, ¿no? Y no solo eso, sino que además, para él era vital proteger los árboles, digamos, el bienestar que te genera vivir en ese hábitat, ¿no? Hay una escena muy bonita, bueno, no muy bonita en realidad, pero era muy significativa para mí, que me la contó un fiscal de Pucallpa, esta ciudad donde están los aserraderos, ¿no? Donde procesan la madera talada en el Perú. Edwin Chota va a visitar un aserradero con el fiscal, la autoridad, para denunciar un tráfico de madera de unos árboles de la comunidad, y Edwin Chota le dice, pon tu mano, ¿no?, sobre este tronco, ¿no?, de este árbol, ¿no? ¿No sientes acaso como si un familiar se hubiera muerto, ¿no? Eso para mí era muy potente y se le había quedado grabado en la mente de este fiscal, ¿no? O sea, como para este hombre, ese árbol era como el cadáver de un ser humano, prácticamente, ¿no?
En cambio, para nosotros que vivimos en la ciudad, hay una frase también que menciona ahí de Tolstoy, ¿no? Que nosotros cuando vemos el bosque, lo que vemos es leña, ¿no? O sea, para nosotros vale más el árbol muerto que el árbol vivo, ¿no? Y eso responde a un sistema, a un modelo económico en el cual nosotros vivimos más como consumidores que como seres humanos, como ciudadanos, ¿no? Con derechos y deberes, ¿no? Entonces, para mí, la historia de Edwin Chota me hizo pensar, como a mí como persona, ¿no? En cuál es el papel que yo cumplo dentro de esa realidad, ¿no? Muchas veces, cuando, por ejemplo, Roberto escribe sobre los jaguares, hay una frase, y quiero conectarlo un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Tú mencionas ahí, Roberto, que los colmillos de jaguares tienen mucho valor en el mercado de las vanidades, ¿no? Yo pensaba mucho, o sea, cómo la industria o las industrias extractivas, como por ejemplo la madera o la industria del oro, ¿no? En este caso la de los colmillos de jaguar, sirve muchas veces para alimentar la vanidad del ser humano. O sea, ni siquiera son cosas que sean vitales para el ser humano, ¿no? Sí, el colmillo de jaguar, tú mencionas, Roberto, que sirve para potenciador sexual, ¿no? Como un símbolo de... Como trofeo. Como un trofeo, ¿no? En el caso de la madera de cedro, caoba, ¿no? Que mucha de esa madera termina convirtiéndose en un mueble de lujo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. La industria del oro, por ejemplo, una historia que escribí, me encontré un dato muy potente, ¿no? Que el 60% del oro que se extrae en el mundo sirve para hacer joyas, ¿no? 60%, ¿no? Es un montón, ¿no? O sea, y las joyas, pues nadie se muere si no tiene un anillo de oro, ¿no? No es vital. Entonces, creo que nuestras historias, y con esto quisiera como terminar esta parte de mi intervención, siento que cuando escribimos sobre asuntos ambientales, ¿no? De repente uno puede pensar, sí, pues es como algo light, ¿no? El periodismo ambiental. Pero en realidad no lo es, ¿no? Tiene que ver sobre todo con tocar aspectos muy, muy contradictorios de la condición humana, ¿no? ¿Cómo somos capaces de destruir el planeta muchas veces para alimentar nuestra propia vanidad, ¿no? Para alimentar nuestro propio ego, ¿no? Por supuesto que la industria de la minería y otras industrias extractivas son vitales, no vitales, pero ahora mismo son muy importantes, ¿no? Ahora mismo tenemos una conversación por las computadoras y pues necesitas de muchos metales para poder hacerlo, ¿no? Pero creo que el periodismo en este momento de crisis nos puede ofrecer la oportunidad para poder cuestionar esos modelos, ¿no? ¿Qué pensamos sobre lo que es el progreso, el desarrollo, etcétera, ¿no? Me parece que es una idea que habría que discutirla, ¿no? Yo quisiera seguir compartiéndoles un poco también del trabajo que yo pues quise compartir con ustedes, que también fue finalista del premio Gabo, que se llama El verde palidece. Y me parece que es muy pues como en consecuencia de lo que cuenta Joseph. Nosotros ese año Colombia estaba viviendo pues una verdadera tragedia ambiental en materia de incendios. Había sido el año en que se habían pues roto como todos los récords de deforestación, y nosotros tomamos una decisión como revista, y yo creo que es importante decirlo, que es que apostarle a una cosa así en un medio como Semana o en un medio como el que ustedes han trabajado, a veces es casi que una decisión de la empresa completa, porque cuando nosotros decidimos hacer el verde palidece, nosotros pues ya veníamos de un trabajo anterior que habíamos hecho como sobre el agua, y nosotros apostamos a ¿cómo hacemos para que ese periodismo que ha hecho Semana, que ha destapado pues todos los escándalos de la inteligencia militar, del narcotráfico, de las infiltraciones paramilitares en la política, cómo hacemos para eso que nosotros sabemos hacer, que consideramos pues digamos que los mejores en hacer, que es investigación, podamos plantearlo en este tema, y es en ese robo constante, vergonzoso, y a ojos de todo el mundo, que se hace de los bosques, pues no solamente de Colombia, sino de los bosques de Perú, de los bosques de Bolivia, y cómo hacemos de esto el mejor trabajo, el trabajo más completo que hayamos hecho en nuestra historia. Y nosotros pues decidimos hacer un trabajo muy extenso
que si ustedes pues entran a esto, son 6 capítulos muy largos, o sea, cada uno habría podido ser una portada de semana, y lo que quisimos fue precisamente contar lo que Roberto nos decía, y es quién se está robando este bosque, porque lejos de ser una historia ambiental, pues esto lo que es lo peor de las mafias de Colombia metidas en cada territorio. Y ustedes están viendo, de hecho, uno que hice yo con una compañera, que es el único capítulo lindo que hay, que es como el capítulo de la esperanza, y es un capítulo de cómo Colombia es pues uno de los países que más ha declarado áreas protegidas y acababa de declarar pues, la ampliación de un área que se llama el Chiribiquete, y entonces había ido el Príncipe Carlos, había pasado muchas cosas ese año que a uno le daban como unas buenas noticias de proteger este santuario que hoy, digamos que en ese momento era un orgullo nuestro y que hoy pues está azotado por un círculo de deforestación, de disidencias de las FARC, de incendios para lograr correr la frontera agrícola, o sea que hoy esta historia que ustedes encontrarán pues ya no es así de idílica. Pero entonces nosotros en ese momento lo que hicimos fue unirnos toda la redacción, entonces cada capítulo pues está escrito por el mejor de su campo, entonces el editor de Judiciales escribió cómo era el robo de tierras en una parte del Amazonas, la mayoría de historias pues son amazónicas, otro de los grandes editores que teníamos en el momento pues fue a contar cómo la minería ilegal pues estaba generando estos cráteres irreversibles en las selvas, en los ríos. Nuestro director actual de semana, que pues me imagino que pues quienes son colombianos que están conectados con nosotros saben que esta es la primera semana de nuestro nuevo director, Ricardo Calderón, pues fue uno de los que más nos apoyó a hacer esto. En ese momento era el jefe de investigaciones y a encontrar pues como esos puntos de criminalidad que encontró Roberto en su trabajo de los jaguares, que encontró Joseph en tantos trabajos como este asesinato, y es cómo poder contar que verdaderamente las mismas mafias que nos aterrorizan a los colombianos, las mismas que secuestran, las mismas que piden vacunas, las mismas que tal, son las mismas que están dañando el bosque, y como más preocupante aún que eso es que muchas de estas mafias pues están enquistadas con la política local, que obviamente se beneficia muchísimo de que a nadie le importe la tragedia que vive el bosque. Colombia es un país amazónico, es un país que más del 40% de su territorio es selva amazónica. Yo creo que la mayoría de quienes vivimos en las ciudades pues no nos reconocemos como un país de bosques de esa manera tan visible como verdaderamente lo somos. Y lo que intentamos hacer en este trabajo, que yo me imagino que fue un poco la intención de Roberto con los jaguares y la tuya, Joseph, con la historia que pues a mí también me conmovió mucho, el niño del petróleo pues en la selva del Perú, es cómo ponemos todo eso que el periodismo hoy puede hacer mejor, de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, si ustedes pues ven ahí, yo por ejemplo, esto fue personalmente un esfuerzo mío muy grande de encontrar todas las cámaras trampa que mostraran qué es lo que verdaderamente vive ahí, de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que el bosque se incendia para que la gente haga un volteo de tierras, de qué estamos hablando cuando hablamos de la minería ilegal. Entonces, si ustedes recorren este especial, es un especial que nosotros lo hicimos muy pensado para que fuera tal cual como ustedes lo están viendo, para que fuera hermoso estéticamente, para que los textos fueran lo más completos posibles y tuvieran todas las fuentes, para que el trabajo fotográfico fuera muy, muy amplio. En esto, pues también decir que, por ejemplo, si ustedes entran a este especial, pues creo que muchas fotos son de la WWF, porque quienes cubrimos este tema de tráfico de animales o de violencia contra los animales, pues sabemos que yo, por ejemplo, he estado en el Amazonas muchas veces sin ver ni un animal. Creo que es una de las cosas más, de los mitos que uno rompe en el periodismo ambiental, que uno siente que porque va a ir al Chiribiquete se va a encontrar con el jaguar cara a cara, y resulta que es que para poder tener esa foto hubo una persona de la WWF que estuvo 3 meses en el bosque persiguiendo pues los rastros del jaguar, porque por ejemplo yo he estado, no sé, más de 15 veces en mi vida y no lo he visto jamás. Y sentir pues como que estos trabajos, digamos que cuando tienen un impacto grande en un país, cuando los acuden, cuando la gente se conmueve, pues verdaderamente vale la pena. Este trabajo nuestro pues fue un trabajo de más de un año en el que participó, yo creo que la totalidad de la redacción, en el que el equipo de redes hizo cosas increíbles, el equipo de posicionar en SEO también, las infografías que se hicieron, todo pues lo intentamos graficar pues de la mejor manera, y pues los textos fueron de verdad muy cuidados, como si fueran a hacer una portada. Esto fue un trabajo, no sé, de unos 16, 20 páginas en la revista impresa. Y bueno, como decía al comienzo, que no habría sido posible sin el apoyo en este caso especial
de Noruega, que fue como el gran financiador de este trabajo, porque también hay que decir que en un momento de crisis como el que vivimos todos los medios, incluso los más grandes como nosotros, los más tradicionales, es que hacer un trabajo de esta magnitud pues es demasiado caro. Ustedes saben que ir a un sitio como por ejemplo Chiribiquete o como gran parte de nuestras selvas a veces es muchísimo más caro que ir a París, que los costos de, no sé, de un viaje en lancha, de muchísimas cosas son muy grandes, hacerlos a veces con las autoridades locales pues no es lo mejor porque verdaderamente pues ellos tienen mucha responsabilidad a veces en lo que está pasando y que gran parte pues de la posibilidad de hacer un trabajo como estos pues a veces y en el mundo de hoy necesita un gran aliado que nosotros en este momento pues lo fuimos privilegiados en tenerlos, en que nuestros jefes nos dieran el tiempo de dedicarnos a esto, en que pudiéramos enviar al que cubre los escándalos políticos una semana a la selva a hacer esta historia. Lo digo porque siento que el periodismo hoy ha cambiado en el sentido de que hoy es la suma del talento de muchos. Y hace unos años quizás el talento de una sola persona podía hacer que una historia fuera increíble, que una historia fuera de portada, que una historia fuera gigante. Pero hoy cada vez más uno se da cuenta que el trabajo de uno en una redacción evidentemente es valioso, pero nunca tan valioso como el trabajo de toda una redacción junta, que es lo que tiene este trabajo de semana. Yo lo veo, por ejemplo, en las investigaciones, no sé, del New York Times con Trump, que han sacudido pues al mundo en las últimas semanas, y uno ve cómo verdaderamente son equipos de 30, 40 personas sumados a un solo esfuerzo, y es muy lindo saber que ese esfuerzo es la protección de este planeta, y yo creo que ese esfuerzo, nosotros como periodistas que cubrimos otras cosas, que hacemos otros trabajos, no lo podemos perder. Esto, pues como lo hablábamos en privado, no es periodismo ambiental, realmente es un periodismo de investigación puro y duro como cualquier otro, que lo que hace es proteger a quienes no tienen voz, en este caso los animales, a veces las comunidades indígenas, a veces es los jaguares de Roberto. Entonces, pues compartirles esto, para decirles que también por eso es que nosotros tres seguramente nos sentimos tan honrados de estar juntos en esta charla, que nos une pues esta misma pasión. Yo quiero contarles, por ejemplo, que cuando yo hice esta historia de la Sierra Nevada, yo me casé allá. Para mí estas historias han sido personalmente pues muy gratificantes. Creo que tengo los mejores recuerdos de mi vida en el Festival Gabo y en estos viajes. Y siento que si algo pues debe dejarles a las personas que están conectadas en esta charla es que esto vale la pena. Esto no se puede hacer en el tiempo laboral de 8 a 5. Hoy las redacciones cada vez exigen pues que uno produzca más, trabaje más, son las dinámicas pues de internet, a veces ni siquiera es el medio, sino que ya todos como sociedad entramos en una dinámica de la rapidez, y yo creo que lo más valioso de estas charlas es que quienes estemos conectados sepamos que uno a veces sí tiene que parar y apostarle a hacer este tipo de historias, porque estas son las historias que en el periodismo valen más la pena. Yo quisiera seguir con Roberto y preguntarte en este tema de los jaguares, ¿cómo haces esta investigación? Porque tiene unos componentes que lo hacen muy complejo. Por ejemplo, el tema de los chinos, por ejemplo, el tema en el que pues tú cuentas como es un juicio que es, digamos que para quienes lo leemos, pues un absurdo, porque el señor ni sabe que lo están investigando. ¿Qué complejidades encontraste en esa historia? Gracias, María Cristina. De verdad que tus trabajos y los de Joseph son enormes. Así que mi respeto y total admiración. Sabemos que para que un reportaje, una pieza de investigación tenga éxito, hay que cerrar el círculo, tiene que haber la contraparte, hay que buscar a las hadas y a los demonios, yo llamo de esa manera, y cómo encontrar la versión de los chinos, porque obviamente ya se sabía, teníamos información, teníamos testimonios, tanto de autoridades, teníamos documentos, teníamos sobres que fueron encontrados en los correos con colmillos, y obviamente el destino era China, incluso con direcciones, etcétera, etcétera. Entonces, acudo a los escenarios, me voy a la Amazonia boliviana, estuve en Rurrenabaque, estuve en varias poblaciones no solamente de Santa Cruz, sino también de Beni y de Pando, y se trató de seguir la pista de que el viaje se tuvo que alargar,
había un ciudadano chino que estaba siendo perseguido, le habían encontrado infraganti comprando colmillos, pero además anunciando, y cuando se habla de mafia se habla de que son muy avesados, colocaban hojas impresas y se decía, se compra colmillos y los colocaban en las paredes de las fachadas de las casas, de los pueblos, pagaban anuncios en las radios para ofertar y para tentar, los colocaban en las terminales de buses, como si fuera algo tremendamente normal. Yo seguí el rastro a un ciudadano chino, estuve en el lugar donde vivía, el restaurante donde visitaba, los lugares donde iba a ofrecer, hablé con cazadores a quienes les pagó entre 150 y $200 por cada colmillo, todo un dineral para los cazadores, nunca antes habían visto en sus manos tal cantidad de dinero, obviamente una miseria si es que se compara ese monto con los $5,000 o $10,000 que lo venden en el mercado negro asiático. Y bueno, yo seguí la pista, anduve tras él, estuve en otros pueblos donde me habían dicho que estaba, hasta que logré encontrarlo. Encontré el lugar donde vivía, acudo, lo llamo, espero, aguardo hasta que consigo hablar con él. Obviamente a mí lo que me interesaba era su testimonio, yo no le iba a obligar a que diga que es culpable, pero teniendo su testimonio ya se podía cerrar ese círculo. Obviamente que él se niega y él dice que no era culpable, que era totalmente inocente, pero obviamente yo me remito, además de su testimonio, me repito a las investigaciones judiciales que había. Y no solamente eso, vengo a la ciudad, toco otras puertas, llamo al gobierno, llamo a otras contrapartes, y ha sido una situación bastante difícil, porque además yo visité los campamentos desde donde se construían las carreteras en la zona de influencia. El gobierno anterior había firmado contratos millonarios con el gobierno chino, y el gobierno chino le da mucho crédito a Bolivia con el compromiso de que sean las mismas empresas chinas las que vengan a construir las carreteras y los puentes. Justamente esas carreteras y esos puentes se estaban construyendo en las faldas de la selva, entonces era bastante tentador, ¿no? Mientras construían esas carreteras, la oferta de los colmillos aumentaba. Entonces, después participar en esas sesiones judiciales, a estas dos personas chinas les pusieron traductor, intérprete, pero cuando ellos estaban conversando en los descansos judiciales hablaban el castellano. Entonces, ahí vos te das cuenta cómo esto va tejiendo, cómo va ocultando información, cómo las mafias hacen de las suyas y además colocan triquiñuelas judiciales para que esto se alargue. Entonces, ha sido un trabajo que obviamente me ha involucrado bastante tiempo y sobre todo poner identidad, dar información. Cuando yo estaba hablando con los cazadores, ellos a muy suelto de cuerpo me decían, yo mato, yo cobro $200, y yo les decía, pero esto es ilegal, ¿tienen información ustedes de que esto está penado por ley? ¿No? Entonces, se trató también de llevar la información jurídica hasta ellos, no se trató de satanizar a los cazadores, sino de buscar golpear a la estructura, ¿no? Porque no hacemos nada con que un cazador esté preso, además que no conoce de leyes, ¿no? Que tiene una actividad prácticamente de supervivencia, sino encontrar el porqué, irnos a la estructura, cómo opera la mafia, seguirle el rastro, quiénes están tras de, cómo sacan los colmillos de Bolivia, lo hacían de manera terrestre primero hasta llegar a los aeropuertos internacionales, cuando ya se ven rodeados, aplican otras estrategias, y con esto quiero terminar mi participación en esta ronda. Esto no termina cuando se publica, yo creo que más bien empieza después de ese anuncio con las publicaciones, logra generar un ambiente de conciencia y hay que ir por más, hay que hacer seguimiento, hay que tocar más las ventanas del poder para que no se hagan los dormidos y obviamente trabajar muy de cerca hasta que esto continúe. Ha pasado el tiempo, más de 2 años de esa investigación y yo sigo tras de y voy a continuar porque esto para mí
es un sentido de vida, y no es un cliché decir que es un apostolado, porque creo que sí. Yo me sorprendía cuando empezaba hace 15 o 20 años, por qué el periodismo no miraba hacia el medio ambiente. Iba a conferencias de prensa de políticos y habían 40 periodistas para entrevistar o para grabar una entrevista de un ministro que iba a decir mentiras. Pero cuando estaba en el bosque, cuando estaba en la selva, cuando estaba en los incendios, me encontraba con una soledad prácticamente absoluta. Y de eso se trata, ¿no? Cuando cubrí el año pasado los incendios, no solamente fui tras las cifras. Cuando das las cifras, uno no se entera quién es el que sufre, dar identidad a los animales que salían en estampida, convertidos en espectros, en personas que lo perdían prácticamente todo y que ponían su vida en riesgo para salvar no solamente al jaguar, sino a los animales que salían, que corrían, que buscaban refugio. Imagínense un animal silvestre buscando refugio en un domicilio particular. O sea, eso me pareció totalmente escalofriante. Ahora mismo veo fotografías de animalitos que están ahí buscando un refugio, o animales que están muertos de espaldas y con sus pies hacia arriba, porque ya no soportan el fuego que les come desde abajo. Entonces, se trata de eso, se trata de darles identidad no solamente a las personas, sino también a cada uno de los animales que están sufriendo de una manera galopante. Yo quiero darle paso a Joseph con una pregunta, pero digamos que esto que cuentas me recuerda a la primera portada de Medio Ambiente que hicimos en Semana. Y sucedía que en ese momento había una terrible sequía en un lugar de acá de Colombia que se llama el Casanare. Y yo fui en helicóptero hasta ese lugar y yo nunca había visto una escena peor. Era como muchísimos chigüiros absolutamente deshidratados, muertos, otros moribundos, tendidos, pero no eran 3, 4 animales, eran cientos, un olor absolutamente putrefacto, babillas que uno pues sabe que, digamos que resisten muchísimo la sequedad, y también muertas, tiradas en los charcos. Y yo nunca había visto como la imagen de un genocidio ambiental de esa magnitud. Y recuerdo que ese fue un gran debate en nuestra redacción sobre si eso era una portada, si era, digamos, una portada de Semana, porque tampoco había un crimen detrás, digamos que era simplemente un fenómeno de la niña muy duro. Pero a mí como que ver esa mortandad, haber estado ahí, haber sentido como ese olor, sentir como la muerte tan de frente por una causa, digamos, tan difícil de explicar, me conmovió muchísimo. Y esa fue como la primera portada, y la portada de Semana. Me acuerdo que incluso pues hubo gente que se burló en ese momento, porque te estoy diciendo, hace 10 años también, yo estaba pues muy recién llegada a la redacción, pero era muy raro que Semana, que era como, no sé, la revista política y tal, pusiera un chigüiro muerto en su portada, porque esa era la foto era un chigüiro muerto. Yo siento como que esa imagen, que para mí era como el cementerio del León vuelto realidad, en ese momento no conmovía a casi nadie, porque no es como el mundo que vivimos hoy, en donde todos tenemos un gran amor por los animales, en donde hoy a veces muchas historias de animales le importan más a la gente que las historias de los humanos, cosa que veo que mucha gente critica, pero que bueno, yo tengo una perspectiva diferente sobre eso, y eso a mí me conmovió muchísimo. Y puedo darle paso a Joseph con algo que a mí me encantó, la historia de él, de los cazadores del río Tigre, y es que yo siento que a veces como que el gran arte de esto es que como uno no tiene, digamos que ese protagonista clásico de ese poderoso, maloso, con una historia que por lo general tiene sexo, tiene un montón de intrigas, sino que uno pues tiene unas historias de una persona del bosque, cómo lograr, cómo atrapar en un texto hermoso. Y yo quiero leer como la primera frase y la última de este reportaje de Joseph, porque siento que gran parte como del mérito es encontrar estas escenas. Y yo quisiera preguntarte cómo las encuentras. Y bueno, también en el texto de Roberto hay escenas increíbles. Y es esta pues sería como mi última pregunta para Joseph, y es, tú escribes como cuando sus mujeres comenzaron a darle la espalda en la cama y dejarlo sin sexo por no traer suficiente comida a casa,
los quichuas del río Tigre descubrieron el cambio climático. No era que se hubieran vuelto menos hábiles con la escopeta, sucedía que la selva que los rodeaba, la misma que creían entender, se había vuelto incomprensible. Y así comienza esta crónica, y las cierras con esta frase: hubo un tiempo en que Silverio creía que estos males en la selva eran un castigo de Dios. Hoy sabe que el clima ha enloquecido por obra del hombre. Cuéntanos la historia de esos. Sí, yo creo que se conecta mucho con lo que ustedes han comentado sobre sus trabajos, y me he conmovido, ¿no? Porque me he acordado de, no tanto de mi historia, pero sí de la historia de Roberto, cuando cuenta ese primer párrafo, cuando habla del sonido, ¿no? Del bosque quemándose, ¿no? Y para responder tu pregunta, pensaba en cómo cada uno de nosotros, como periodistas, que al fin y al cabo somos contadores de historias, ¿no? Sea cual sea el formato que utilices, en esencia somos contadores de historias de la realidad, ¿no? Y creo que siendo eso, contadores de historias, creo que, y quiero traer a colación esto del primer párrafo de Roberto, cuando habla del sonido del bosque, como un reportero se esfuerza por exprimir el lenguaje y trabajar el lenguaje para expresar lo indecible incluso, ¿no? O sea, cómo reproduces, cómo cuentas el hecho de que un bosque se esté quemando y los animales huyan, ¿no? O sea, ¿cómo cuentas eso, ¿no? Y yo pensaba también en una pregunta que es hermana de esta, ¿no? Que es, ¿cómo consigo que eso que a mí me importa, que a mí me conmueve, que a mí me quema, le pueda quemar al lector, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que yo siempre me hago a la hora de escribir, ¿no? Entonces, a veces encuentras respuestas que son muy lúgubres, que son muy, muy dolorosas, como la solución que yo imagino que encontró Roberto a la hora de escribir ese párrafo tan conmovedor y que al acordarme me parte, ¿no? O también encuentras soluciones que son, incluso que hasta tienen cierto sentido del humor, ¿no? Como este caso de la historia que mencionaste sobre los cazadores, ¿no? Y es un ejemplo de cómo recién cuando el problema aparentemente exterior toca nuestro mundo interior, ahí nos damos cuenta, oye, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Como por ejemplo en este caso de los cazadores que, claro, en la cultura de la nación quichua, ¿no? Que es una nación amazónica, cada vez que el hombre sale al bosque a cazar, tiene que traer un poco de carne, ¿no? Para su mujer, ¿no? Para su esposa. Pero como, claro, el cambio climático, la deforestación, ¿no? La caza indiscriminada hizo que los animales huyeran hacia zonas más altas del monte, hizo que ya no haya tanta carne para cazar, pues muchos días estos cazadores llegaban a su casa con las manos vacías. Entonces las mujeres, para castigarlos, ¿no? Entonces no tenían relaciones con ellos, ¿no? Entonces en ese momento me contaban los cazadores, dijeron, oye, no, esto es un problema, ¿no? No podemos estar así, ¿no? Los más jóvenes sobre todo me contaban eso. Entonces, cuando ellos me contaron ese momento, en mí se generó un puente de empatía, ¿no? Como algo que conectó conmigo, con mi propio mundo interior. Entonces, cuando yo estoy frente a una historia y frente a momentos como este que me genera una emoción, que me genera una conexión que va más allá de lo informativo, entonces pienso que es un posible inicio, ¿no? O un posible final, ¿no? Intento movilizar la historia, obviamente a partir de la información, pero sobre todo de las emociones, ¿no? Que es algo que también ustedes hacen su trabajo, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso lo que yo te podría decir, ¿no? No tengo como una fórmula de cómo elegir un inicio, pero sí me dejo llevar mucho por la emoción que me genera al momento de escuchar esa historia, esa anécdota, ese detalle, ¿no? Y creo que es una manera que se debería explorar más, ¿no? Sobre todo en estos temas que son tan, muchas veces tan abstractos, especializados. O sea, cuando tú le dices a alguien deforestación, ¿no? Es difícil imaginarte un poco el problema real que hay detrás de esa palabra, que muchas veces es una abstracción, o dices derrame de petróleo, o dices cambio climático, ¿no? Son términos
que de repente en el mundo especializado sí los puedes inmediatamente interpretar, pero para el común de la gente suena algo más bien como general, abstracto, ¿no? Entonces, cuando tú lo aterrizas en un detalle digamos, prende una emoción, prende un pensamiento, una reacción emocional, es más posible que el lector se quede contigo y que continúe la historia hasta poder entenderla, hasta poder asimilarla y poder conocer más de esa realidad, ¿no? Me parece que por ahí es una herramienta, creo yo, que se puede explorar, ¿no? Eso. Mientras entra Camila, yo recuerdo que cuando nosotros hicimos esa historia del chiribiquete, porque yo decía como no, pues no puede ser como 5 historias negativas, hagamos una historia que nos dé esperanza. Yo también duré muchísimo en encontrar ese primer párrafo con mi compañera Daniela, porque todo me parecía como obvio, o sea, como que yo decía, ¿cómo poder uno sorprender con esto? Y lo encontramos cuando un alemán que había vivido ahí 20 años nos contó que él una noche había puesto una canción de Frank Sinatra en esa inmensidad de la selva. Por eso él se convirtió en eso, porque yo no lo imaginaba él, o sea, un señor alemán que vivió 20 años en ese lugar, pero pues prácticamente solo, y que se llevó un disco de Frank Sinatra y lo puso una noche, y en medio de ese cielo estrellado, sin ningún, digamos que sin ningún algo que lo interrumpiera, él escucha todo un CD de Frank Sinatra. Y eso es cinematográfico. Un momento más perfecto, más sublime que el que había vivido ese hombre que se llama Patricio von Hildebrand en la selva. Claro, sí, es potente, ¿no? Oye, yo quería aprovechar, no sé si tenemos tiempo, pero claro, por ejemplo, ese recurso de lo de Frank Sinatra inmediatamente conecta contigo, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura popular. Y quería aprovechar también para preguntar a Roberto, ¿no? Por ejemplo, ese inicio de lo del incendio, porque tú básicamente ese es un ejercicio de no sé cómo decirlo, hasta casi como medio poético, ¿no? O sea, cómo tú utilizas las palabras para reproducir una atmósfera no sé, a mí al menos me transmite mucho, ¿no? Con ese párrafo y que lo recupera sobre el final. Y yo quería preguntarle, o sea, a las dos en realidad, ¿no? ¿De qué otras fuentes beben, por ejemplo, a la hora de escribir quizás como esas? Porque claro, uno puede decir, tienes que tener, obviamente, el entrenamiento técnico, de conocer los conceptos y demás, pero para escribir esas historias también creo que hay un elemento emocional que también te da de repente la poesía, o te la da el cine, o te la da otras fuentes, ¿no? Me parece que no sé si les gustaría compartir, Roberto, para que si de repente las fuentes se alimentan para poder traducir eso intraducible, ¿no? Yo había estado, Joseph, gracias por tu pregunta. Es vital prácticamente, para mí es vivir para esto. Cuando yo estoy investigando, cuando estoy en el trabajo de campo, estoy pensando en un inicio, estoy anotando, estoy registrando, estoy oliendo, estoy tocando, estoy sintiendo, me estoy despertando en las madrugadas. Y yo acudí a cubrir los incendios prácticamente por una voluntad propia, porque la situación estaba muy difícil y se bombardeaban con cifras y ya aumentaron tantas hectáreas, ¿no? De hectáreas quemadas, bosque incendiado. Entonces yo fui a mirarle a los ojos, ¿no? A la gente y a los animales. Me fui con mi carpa, con mi camping, estuve en diferentes escenarios, estuve ahí al pie del cañón. Y cuando regresé a casa, regresé totalmente destrozado, tremendamente abatido. Y fue la narrativa la que me fue recuperando, la que me fue dando nuevamente vitalidad, encontrar las palabras. Y llegó un momento incluso en que tenía que narrar el silencio. Era ese silencio que me aullaba por dentro, porque yo había sentido como el bosque en los momentos intermitentes de la muerte expulsaba un silencio, ¿no? Y para mí eso era totalmente aterrador. Yo que había estado en esos escenarios, y en la madrugada y en la mañanita me despertaban los cantos de los pájaros. Esta vez me encontraba el horror,
¿no? El mundo en penumbra, y lo que a mí me alimenta es prácticamente es el arte. Escucho mucha música clásica, veo bastantes documentales, veo películas. Cuando estoy escribiendo no ficción, leo bastante ficción, novelas, acudo a los clásicos, y como en este caso incluso acudo al Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Sí, eso imaginé. Eso imaginé. Sí, y todo lo hago, ¿no? Lo comparto, viajo nuevamente por mi casa, releo libros que en algún momento subrayé o digo esto en algún momento me va a servir. Leo mucho en las mañanas, escribo en la tarde, releo en la noche, lo converso con los pocos amigos que tengo, ¿no? Y así hago de esto prácticamente un estilo de vida, ¿no? Es lo que me llena, es lo que me vacía también cuando llego de esos escenarios, pero que encuentro en la pluma, que encuentro en el texto, nuevamente el incentivo para lanzarme a cambiar, nuevamente para encontrar historias, y que al final son las historias las que a mí me buscan, y siempre digo presente. Pero creo que sin el arte sería muy difícil. Lo que yo trato en mi narrativa es devolverle al arte, ¿no? Lo que me da el arte, darle a la sociedad. Pero además en los temas ambientales son muy cinematográficos. Cuando estoy narrando una situación apocalíptica, como en una película, trato de meter escenarios bonitos, ¿no? Fabulosos. A pesar del desastre, yo encontraba, por ejemplo, en las aguas termales un momento de postal, entre la nube de ceniza encontraba un sol que se ponía en el horizonte y era un rojo totalmente diferente. Entonces trato de poner esas escenas para que el lector no se vuelva loco, ¿no? Sino para que también diga, a pesar de lo mal que estamos, a pesar de la miseria humana, está esto para que nosotros podamos todavía salvarlo. Yo voy a contar algo breve antes de dándole tiempo a Camila, y es que mi primera como gran historia en la revista, digo no ambiental, sino como la historia es más de la que todavía yo me siento muy orgullosa, es una que nosotros titulamos en la revista El Avatar Colombiano, y era una compañía canadiense que iban a declarar un parque nacional en un lugar, digamos, extraordinario en Colombia, que es el Apaporis, y la compañía sacó el título minero el mismo día de la declaratoria del parque. Era obviamente pues un tema muy corrupto, a mi modo de ver, o bueno, que tenía como halos de corrupción, porque era como una coincidencia de horas, y eso abrió un debate jurídico enorme, y el caso estaba en la Corte Constitucional. Los indígenas de la Apaporis, digamos que son comunidades que de verdad están súper ancladas en un tiempo que no es el mismo tiempo nuestro. Ellos pues no hablan español, son casi comunidades no contactadas por lo lejos que es, y yo fui a la Apaporis una semana. Y yo tenía como un recuerdo de la Apaporis, me parecía un sitio tan mágico, porque, bueno, me imagino que ustedes habrán escuchado, es uno de los grandes libros de Wade Davis, que es como un ídolo ambiental, así. Entonces él había escrito un libro que se llamaba Un río, sobre la Apaporis, y era pues un libro maravilloso, y yo sentía como un enorme privilegio de estar en una lanchita, porque además yo llegué como a ese sitio, se llama La Chorrera, que toca llegar en avioneta, y ahí faltaban, no sé, 6, 7 horas de lancha. Yo fui con un indígena que no hablaba español, que me habían dicho que me iba a cuidar, pero el hombre realmente como que solo me saludó y se despidió de mí apenas llegamos a la comunidad, y yo nunca lo volví a ver. Y luego ellos decían que es que cuidaban con el pensamiento, pero yo iba como muy segura con él, y él como que se despidió como en el instante mismo que nos bajamos de la lancha, y yo jamás lo volví a ver en los 3 días que estuve ahí en su comunidad. Era como el encuentro de las comunidades indígenas para la consulta previa del proyecto minero, y era un poco como lo que Roberto contaba de una torre absoluta de Babel. Era algo tan increíble, porque entonces estaban los canadienses, traducían del idioma indígena al segundo idioma indígena, del segundo idioma indígena al español, del español al inglés. Entonces se imaginarán que pues, esa audiencia duraba muchísimo, y a mí pues me parecía como demasiado, digamos, increíble estar ahí en ese momento. A su vez, en el Apaporis, yo, digamos que me conmueve muchísimo muchas escenas de la guerra en Colombia, y yo tenía muy como en mi corazón que uno de los soldados que había logrado escapar del secuestro en las FARC se había amarrado unas botellas de Coca-Cola a los brazos porque no sabía nadar, se había botado a la Apaporis,
y después de como horas de estar en la selva lo había recogido una comunidad y él es uno como de las pocas historias, se llama John Frank Pinchao, como heroicas de haber podido como escaparse de ese calvario. Y cuando yo llegué a Semana, evidentemente yo sabía que tenía una historia extraordinaria, pero a mí me parece, y por eso te preguntaba, Joseph, que de verdad escribir estas historias es más difícil que muchas otras que tienen, digamos, que un inicio, un nudo y un desenlace lógico, o que tienen un protagonista más, como unos temas más, digamos, de clichés de poder y demás, que no tenía esta historia. Por supuesto. Cuento todo esto porque a mí, más allá como de muchas cosas, lo que más me ha ayudado en el periodismo, no solamente esta historia, sino muchas otras que hemos hecho, pues es hablar. Porque yo en ese momento tenía una editora genial, una persona que yo admiro muchísimo, la editora general de Semana, y yo le conté esta historia pues muy extensamente, o sea, yo creo que yo me eché, no sé, 5 horas contándole esta historia, porque a mí me había parecido fascinante, porque habían sido muchos días, y ella me dijo como simplemente escríbela como me la contaste, o sea, como en los momentos en que más te dio emoción, ese es tu inicio, en los momentos, esos son tus giros, o sea, como que lo que tú sientes en la historia es lo que va a ser luego en el texto los momentos más importantes. Y una cosa que para mí era tan obvia, o sea, que para que en ese momento me parece tan obvia, en ese momento no lo era. En ese momento yo intentaba como construir mapas, yo me pegaba unas enredadas impresionantes, intentaba sacar como cosas que no había vivido, precedentes y demás. Y yo siento que a veces, bueno, solo para decir que tú necesitas a veces es un gran editor, una persona con más experiencia que te acompañe y que te guíe. Y ese es un oficio que pues en las redacciones es vital como esa persona que te escucha y te ayuda a armar tu historia. Y en las historias ambientales, pues es aún más vital porque es que uno cuando está en la selva, uno vive en una inmensa soledad. Es que no es como estar uno en el Congreso cubriendo un debate en el que tú estás, pues tú llegas ya con todo analizado porque es que tú estás con 1000 colegas, hay políticos, hay no sé qué, o cuando estás en una audiencia judicial en donde estás hablando con 80 abogados al mismo tiempo. Es que cuando tú estás en la selva, quizás es el momento en que uno está en su vida entera más con uno mismo. Porque si hay una sensación de infinito, de soledad, que uno puede vivir es estar ahí en la mitad del Amazonas, con gente que no habla español, con gente que habla inglés, pero no tiene ni idea de lo valioso que son esas comunidades, porque si no, no quisieran abrir una mina ahí en la mitad de su tierra. Y creo que es la redacción lo que hace grande una historia a veces, es tus colegas de redacción, tu editor de la redacción, es ese equipo tan extraordinario que uno hace con los compañeros de trabajo. Claro. Y cuando no lo tienes, tal vez simplemente, porque no todos tienen ese privilegio, ¿no? De tener un editor o tener por lo menos un lector atento de tu trabajo. Uno nomás, al menos. Alguien que te diga la verdad, ¿no? Como mínimo. Muchísimas gracias, Joseph, Roberto y Cristina. Muchas de las preguntas que nos han enviado las han ido respondiendo. Entonces, simplemente quiero lanzar una última pregunta para concluir esta conversación, que incluye varias de las consultas que nos han pasado por redes sociales. Y es, ¿qué consejos darían puntualmente para periodistas que comienzan su carrera y para estudiantes de periodismo que están interesados en estos temas ambientales y sobre todo en el tema del tráfico, para construir historias que no solamente visibilicen esta problemática, sino que también hagan un aporte pedagógico hacia la ciudadanía y que logren de alguna manera cambios en los tomadores de decisiones? Entonces, ¿cuáles serían los consejos que ustedes darían para comenzar a hacer más historias sobre este tema, que se incluyan en la agenda periodística diaria, pero que sobre todo impacten a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones? ¿Quieres, Roberto? Sí, claro. Gracias, muchas gracias, Camila, muchas gracias por la pregunta. Ya, Joseph, nos contarás, si es posible ahora. Igual me interesa mucho de qué aguas bebes para tener esa inspiración brutal. Ese inicio que leyó María Cristina me pareció formidable, ¿no? De película, y bueno, quiero felicitarte también por ese hermoso trabajo y a María Cristina igual por los textos brillantes. Nada, a mí hay una frase que me gusta mucho y es una frase de Leila Guerriero, ¿no? No hay nada que pueda contra un periodista apasionado. Y creo que parte por ahí. Uno puede tener la gran suerte de María Cristina de que sea toda una redacción
que haga de los temas medioambientales una cruzada y que exista un compromiso y que entre todos se arropen y se apoyen, y eso me parece fenomenal. Creo que ese es el camino que se tiene que seguir a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y si es que no tienen con esa suerte, nada, seguir luchando, seguir remando. Yo he tenido reportajes que los he realizado después de 3, de 5 o de 8 años de haber insistido, y obviamente ha sido duro, pero ha valido totalmente la pena, porque yo creo en que el periodismo tiene que abordar los temas que son de prioridad, y el tema del medio ambiente es vital, y que miremos por todos lados, que tengamos todos los sentidos puestos cuando estamos haciendo un tema de economía o incluso de política. Ahí anida un tema medioambiental. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, cuando ya tenés cierta musculatura de oficio, te es más fácil porque los temas van llegando. Me acuerdo cuando yo abordé un tema de las garzas, que no tenían un lugar donde aniden porque habían destrozado su medio ambiente. Alguien me dijo, mientras el país está cayendo, vos estás yendo tras de las garzas. Pero creo que sí, hay que ir tras de las garzas, hay que ir tras de las hormigas, hay que ir tras del jaguar. Por ejemplo, con el tema del jaguar, si le va mal al jaguar, no solamente le va mal a esta especie, le va mal a todo un ecosistema, no solamente de animales y de plantas, sino de habitantes. El jaguar regula la salud del medio ambiente y de las poblaciones que están en las faldas de la selva, porque evitan que se puedan propagar ciertos virus, ciertas enfermedades. Entonces estamos hablando de que es un bien común, de que ya no se trata solamente del bolsillo, de la economía mundial o nacional, sino se trata de que, y esto no es demagogia, de que los animales y de que las plantas son de verdad nuestros hermanos, y eso lo saben muchísimo los indígenas. Yo no me olvido de la entrevista que le hice a un guardaparques, era un guardaparques indígena, y cuando él era niño, su abuelita le contaba de que si es que se pringa de unas plantas, de unas hojas, él se iba a convertir en jaguar. Su sueño era convertirse en un jaguar para justamente proteger a sus padres y a su familia. Él no pudo convertirse en un jaguar, pero sí se convirtió en guardaparques, y desde esa posición él ahora lucha contra los tentáculos de las mafias. Entonces, mi participación, mi consejo, ¿no? mi pedido es que abordemos los temas que de verdad nos apasionan, y el tema medioambiental es un tema que apasiona, que debería apasionar a todo el mundo, y si lo hace a usted amigo, a usted amiga que está escuchando, que nos está viendo, a por ello, no importa cuánto pueda tardar en una investigación. Lo importante es que a pesar del tiempo lo puede realizar, y que después esas voces de la selva van a ser plasmadas en una narrativa, en un video, en un documental, en un guión de cine, etcétera, etcétera. A por ello, ¿no? A por los sueños, cueste lo que cueste. Gracias. Sí, bueno, un consejo, bueno, podría hablar de lo que yo hago, ¿no? Bueno, para responder lo que decía Roberto, a mí me gusta mucho leer poesía, ¿no? Un montón. Entonces, la mayor parte de las veces, cuando estoy escribiendo un texto, me sumo en un hoyo así oscuro para escribir, y lo que me saca de ese hoyo muchas veces es la poesía, los diarios de otros escritores, ¿no? Así uno no se siente tan desdichado por no lograr escribir lo que uno desearía escribir, pero sobre todo eso, ¿no? Me gusta mucho leer poesía mientras escribo. Creo que es una herramienta, un lugar seguro al cual acudir cuando estás bloqueado, por ejemplo, ¿no? Me ayuda mucho. Y bueno, y después, algo que yo hago, por ejemplo, para escribir las historias, las que he venido escribiendo, sobre todo la mayoría en estos últimos años, es que yo lo que he ido haciendo es ahorrar dinero. O sea, yo no soy muy bueno para conseguir financiamiento y esas cosas. Entonces, como a mí me motivaba, me urgía escribir sobre ciertos asuntos, como por ejemplo el derrame de petróleo, ¿no? Sobre el cual escribí esta crónica en una comunidad amazónica, lo que hice fue ahorrar dinero de lo que yo iba trabajando como editor
o como cronista en otros lados. Y con ese dinero, pues, me bequé a mí mismo, ¿no? Me bequé a mí mismo y me fui y fui en unos viajes a esa zona, estuve como 3 meses más o menos, y escribí una primera versión, después en total me demoré casi 2 años para escribir la crónica que finalmente mandé al premio y que eventualmente publiqué en mi libro, ¿no? Casi 2 años, sí, en escribirlo, ¿no? Porque sentía que no encontraba el tono, el lenguaje, no sé, me demoré mucho, sobre todo por eso, pero para poder financiar ese texto, por ejemplo, o sea, nadie me pidió ese texto. O sea, yo lo quise escribir porque quería hacerlo, ¿no? Y lo hice con mis recursos, a veces había habido que apoyaba, algún medio que apoyaba, que me daba, por ejemplo, escribir un texto intermedio, y con ese dinero lo invertía para el viaje, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere, es como dice Roberto, creo que si uno le quema escribir una historia, va a encontrar la manera de hacerlo, ya sea tocando puertas de fundaciones o ya sea ahorrando su propia plata, va a terminar haciéndolo porque es una urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dice Roberto, es escuchar esa intuición y apostar por eso, ¿no? Uno puede tener un trabajo en un diario, pero de repente hacer como decía Campuchinsky, ¿no? O sea, mientras escribía sus cables en la agencia, acumulaba información para sus propios libros, ¿no? Entonces, creo que hay maneras y solamente hay que tener un poco de perseverancia y creatividad, me parece, ¿no? Sí. Gracias, Cristina. Bueno, yo creo que para hacer estas y pues muchas historias del periodismo, lo que uno necesita sobre todo es creer mucho en este oficio, creer que lo que hacemos los periodistas vale la pena, porque solamente si uno está convencido de verdad de eso, le va a dedicar el tiempo tan infinito y los recursos económicos que eso significa una historia como las historias que hace Roberto, como las historias que hace Joseph. Yo siento que nosotros estamos en este momento en una situación, digamos, de crisis de los medios, en una situación en donde se han abierto muchas preguntas sobre cuál es el periodismo que se necesita. Y yo lo que creo es que para hacer estas historias uno tiene que tener claro que es el periodismo que se necesita, el que corrobora, el que le dedica tiempo a una historia, y que no solamente hay que creer en el oficio, sino creer en uno también, creer que uno como periodista también se merece darse la oportunidad de hacer algo que vaya mucho más allá del día a día. Y en ese sentido, pues recojo las palabras de Joseph, y es que esas historias pues van a requerir mucho más de uno que el trabajo normal que uno tiene en un medio, que van a requerir mucho más tiempo, que van a requerir que uno utilice sus vacaciones para hacer una historia así, sus ahorros, pero creo que lo más importante saber es que no importa lo que requieran, vale la pena. A veces también requerirá la burla de tus colegas, el hecho de saber que muchos piensan que estás gastando tiempo inútil. Yo me acuerdo que cuando yo hice el agua, con todo y que yo adoro a mis compañeros de trabajo, yo siempre que eran como vamos a almorzar, un especial de agua que hicimos que fue finalista de Gabo, y yo decía como no, estoy adelantando lo del agua, y me dicen, ¿otra vez el agua? O sea, llevas un año en lo del agua, o sea, como que de verdad avanza. Las mismas fuentes, yo era la editora judicial en ese momento de semana en un país pues, muy judicial como es Colombia, y yo me acuerdo que las fuentes, o sea, la gente más importante del mundo me decía, ¿ya acabaste el agua? Porque de verdad a mí se me volvió eso como una obsesión, o sea, yo iba como a la audiencia de Odebrecht y le preguntaba al fiscal como, oye, ¿qué piensas de lo del robo del agua? O sea, como que a mí eso se volvió una cosa que me acompañó durante todo ese tiempo que hicimos esa investigación. Y pues bueno, era un gran orgullo, o sea, cuando salió eso, cuando salió el verde palidece, yo ya he tenido otros cargos en semana y pues todo el mundo se vuelve una alegría colectiva, incluso de las fuentes que uno cubre de otros temas, porque la gente me empezaba a escribir como qué gran cosa, ahora entiendo por qué le dedicabas tanto tiempo, y yo creo que es que uno nunca puede perder la fe en que uno está haciendo una cosa que vale demasiado la pena, y vale demasiado la pena para trabajar de más, para meterle plata de uno, para trasnocharse, y cuando eso se publica y cuando tú lo ves en el Festival de Gabo, es tanta la inspiración, y creo que ese es mi segundo consejo, y es que uno se tiene que agarrar de otros, porque el trabajo en una redacción es abrumador.
abrumador, porque la realidad de nuestros países no para. Todo es importante y todo es valioso y todo lo que sale en el día a día es clave. Y por eso, bueno, mi segundo consejo es que nunca dejen de ir al Festival Gabo y a esos escenarios. El mayor combustible de energía para las buenas historias que uno necesita. Muchísimas gracias, Cristina. Y con esto concluimos esta conversación. Mil y mil gracias a las personas que nos acompañaron desde los distintos canales y retomo la invitación para que postulen al taller de cobertura de tráfico ilegal de especies y madera, que será en el mes de noviembre. La convocatoria está en la página web de la Fundación y hay 20 cupos disponibles. Entonces los invito a postular y, como dijo Cristina, pues que estén pendientes próximamente al anuncio de las actividades del Festival Gabo, que será del 30 de noviembre al 10 de diciembre, virtual. Muchísimas gracias a todos y los dejo en nuestras próximas actividades por este canal. Estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Un gusto. Chao, chicos. Chao, un gusto. Chao, Cuídense chao. mucho. Chao. Igualmente, un placer. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.